Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón y lo que empieza ahora es un nuevo episodio de Micromundos, un podcast de actualidad política y económica de la Argentina. El título de este episodio tiene que ver con el personaje de la semana, que sin lugar a dudas es la ex ministra de Seguridad y senadora nacional Patricia Bullrich, hasta ahora aliada del gobierno, viene del PRO, como ustedes saben, y verdaderamente Bullrich decidió patear el tablero como consecuencia del escándalo que envuelve al jefe de gabinete, Adorni, a la hermana del presidente y al propio presidente. La semana que acaba de pasar ha sido una semana, diría yo, estrambótica en términos de estrategia del gobierno, en cómo el gobierno ha decidido pegarse no uno, sino varios tiros en los pies, y cómo va a seguir esta crisis a la que el gobierno evidentemente no le encuentra la forma de solucionarla. Y todo lo que viene ensayando, vamos a ir un poco analizando todas esas estrategias malogradas, bueno, le viene dando malos resultados. Vamos a hablar a lo largo del programa de todo eso y también vamos a hablar un poco de lo que pasa desde el punto de vista económico, muy de soslayo, pero sí con un hecho que fue muy fuerte a lo largo de esta semana y que tuvo que ver con que un frigorífico en Moreno llamó a cubrir 60 puestos en ese frigorífico, ¿no? Puestos de trabajo. Y bueno, la cantidad de gente que fue, los testimonios son desgarradores y muestran, y esto no es una estadística, no es producto de un análisis político y económico, es la realidad, es la dureza de la calle, lo que está pasando con los efectos de este pernicioso plan económico que tiene el gobierno. Bien, como siempre les digo, primero gracias. Gracias por estar del otro lado, gracias por escucharnos, gracias, yo digo escucharnos, gracias por mirarnos. Está creciendo muchísimo nuestro canal de YouTube, estoy feliz por eso, la verdad que no sé cómo, por qué razón está pasando, pero está pasando. Creo que le estamos haciendo algo bien al algoritmo entre todos. Estamos generando lo que se llama comunidad y a mí me pone muy contento porque, bueno, estamos tratando de generar un ámbito de reflexión en un país donde cada vez se grita más y se escucha menos. Y además nos pone muy contentos porque cada vez hay más televidentes, seguidores nuevos y eso nos ayuda verdaderamente a crecer. Lo más importante es que aquellos que alguna vez nos prueban se quedan, ¿no? Porque eso también es importante. Bien, dicho todo esto, como dicen los españoles, vamos al lío y lo primero que vamos a escuchar es justamente a Patricia Bullrich cuando decidió no patear el tablero. Y él dijo algo contundente. Él dijo, yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo que presentar mi declaración jurada de bienes y donde voy a explicar absolutamente todo mis bienes y cómo llegué a tener los bienes que tengo. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato, porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes. ¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la puedes presentar ahora? Bueno, digamos, si él dijo que él tiene todo probado, bueno, esa prueba para mí, sea en la justicia, como él considere, sea en la justicia, sea en la Oficina Anticorrupción, tiene que ser inmediato. Esto sucedía el miércoles pasado y, y realmente fue muy fuerte escuchar a Patricia Bullrich, una persona usualmente muy disciplinada, decir pateó el tablero. No es la primera vez que Patricia Bullrich pateó el tablero. Algunos dicen que Patricia Bullrich se prepara para traicionar. Patricia Bullrich sabe mucho de traición y de traiciones. No lo digo esto solamente desde el punto de vista que uno puede interpretarlo en forma peyorativa, sino me refiero a que Patricia Bullrich entiende la traición desde el punto de vista político como un insumo necesario para la acumulación de poder y la construcción de un espacio político. No lo digo necesariamente desde el punto de vista del significado de la traición como lo entendemos coloquialmente. Yo creo que hay un significado para los cientistas políticos lo que es la traición en política, ¿no? Y a lo largo de la historia han habido muchísimos casos de traiciones. No sé, se me ocurre uno.
el rey Juan Carlos I con Franco, ¿no? Que lo traiciona, desmonta el franquismo y encamina a España en la democracia. Bueno, ese es un tipo de traición política, ¿no? Patricia Bullrich está cansada y obviamente se da cuenta que el gobierno está completamente paralizado desde que estalló el escándalo de Manuel Adorni. Escándalo que el gobierno, el resto del gobierno, no resuelve, que el propio Adorni no resuelve porque permanentemente están diciendo que van a presentar una declaración jurada y declaración jurada que no aparece. Bullrich, acá lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de mirar, es que directamente le está poniendo un ultimátum al jefe de gabinete con que presente la declaración jurada, sí o sí, que explique de dónde sacó los bienes. No es solamente ya que Adorni presente la declaración jurada, sino que Adorni además tiene que explicar cómo llega a esa declaración jurada. Me parece que esto un poco se soslaya. La declaración jurada va a ser para los organismos de control del Estado. Perfecto. Esa es una parte. Pero no nos olvidemos que esto está ya en el ámbito judicial. Y lo que va a tener que explicar Adorni allí es cómo llega a esa declaración jurada que en algún momento va a presentar, aunque no se sabe cuándo. Que ahora dice que lo va a hacer antes del vencimiento, que es el próximo 31 de julio. Entonces, a mí me parece que a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y en este caso, Patricia Bullrich lo arrinconó a Adorni, sabe cómo hacerlo, Bullrich es muy hábil en eso, lo arrinconó. A medida que Adorni no presenta la declaración jurada, cuando lo haga todo el mundo va a estar sospechando y va a decir, esto es un dibujo. Porque no me extrañaría que en esa declaración jurada aparezcan un montón de préstamos y esa sea la forma en que va a tener el jefe de gabinete que justificar lo que no se puede justificar con el salario que tiene, ¿no? Porque ya hay de todo. Ahora se habla que Adorni tiene gastos por $20.000 mensuales en tarjeta de crédito. Bien, Bullrich quiere que Adorni deje el gobierno. Los Milei dicen que eso no va a suceder bajo ningún punto de vista. Bullrich entiende que la reelección de Javier Milei corre peligro. No que está terminada todavía, pero sí que corre peligro. Bullrich sabe que el Círculo Rojo está buscando un candidato sustituto a Javier Milei porque no se lo bancan más. Porque Milei está desquiciado, quieren un candidato que impulse las ideas y las reformas de Milei, pero que no sea Milei. Eso, se acuerdan, lo hemos discutido aquí en el canal y en Micromundos hace un par de semanas cuando yo hablaba de un mileísmo sin Milei. Bien, Bullrich sabe todo eso. Y Bullrich, desde hace un par de décadas, diría yo, coquetea con el Círculo Rojo. Tal vez ahora se le dé. El miércoles pasado, a la noche, Javier Milei estaba en Los Ángeles, que había ido a una jornada en la fundación de Michael Milken, un estafador, Michael Milken, ¿no? Bien, lo cierto es que Milei llama a La Nación Más al programa de Majul y de Trebuch y surge este diálogo. Digamos, se fueron a buscar una cascada, digo, que parecía no sé qué cosa y se terminó encontrando con dos cañitos. La mentira es más que evidente cuando chequean los precios. Presidente, yo le puedo hacer una Entiendo que no pregunta. quieran hacerlo y que quieran, digamos, hacer una carnicería de una persona que les hirió el ego. Presidente, le puedo hacer la siguiente. Es un A mí segundo. no me hirió el ego Manuel Adorni, con quien tengo un gran respeto personal, pero me sorprendí cuando trascendió que en un año, lo conozco mucho a Manuel Adorni, ¿sí? Se compró 2 casas, un auto, ¿sí? Y reparó una de las casas que se había comprado en una suma que en el expediente figura de esa manera. De vuelta. A mí me Los números sorprendió. están en orden y van a ser presentados, así que, digamos, ni siquiera, digamos, a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto, porque tiene todos los números en orden. Presidente, le así quiero que, hacer una digamos, pregunta. es cuestión de días que tengan, digamos, Está bien, usted está Adorni no seguro. se va, presidente. Dame. Adorni no se va. Ni en pedo se va Adorni. Milei tenía que salir al aire para neutralizar las palabras de Patricia Bullrich. Por eso Milei, desencajado
irritado, sin una estrategia de comunicación clara, sale a pelearse con los periodistas aliados, sale a pelearse con Majul y Trebuch, que en más de una oportunidad fungieron directamente de voceros del gobierno, ¿no? Y dice lo que acabamos de escuchar, ¿no? Que ni en pedo se va Adorni del gobierno. ¿Por qué dice esto? Bueno, primero porque le contesta a Bullrich, porque Bullrich quiere que Adorni se vaya. Segundo, porque Milei cree que si se va Adorni van por la hermana y probablemente por él. Entonces tiene que poner una barrera de contención. Fíjense cómo el jefe de gabinete, que tiene que ser el fusible del presidente, tiene que proteger al presidente, ¿no? Se han trastocado los papeles y aquí es el presidente el que protege al jefe de gabinete. Pero hay otra parte que tenemos de lo que fue esa entrevista con Milei que le hizo Majul y Trebuch, donde Milei habla en contra del periodismo. ¿A usted le parece justo, digamos, ejecutar a una persona honesta? Ahora, presidente, la... No es justo. Dilaciones y respuestas esquivas no, porque si no contesto yo solo. A mí no me parece justo. Y también pienso que si tiene yo no voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas que se sintieron tocados porque le dijo la verdad que son solo periodistas. No voy a ejecutar en el altar del ego de ustedes a una persona honesta. Es extraño que para Javier Milei el problema sea el periodismo y no las inconsistencias de gastos y el crecimiento patrimonial de su jefe de gabinete Manuel Adorni. Milei odia el periodismo y eso ya lo ha hecho saber en la reunión de gabinete, una reunión de gabinete muy acalorada que sucedió el viernes pasado, ¿no? En esa reunión, Santiago Fioriti de Clarín, por ejemplo, reproduce un diálogo donde fue una reunión muy tensa y donde el presidente habría dicho, ¿no? Reproduzco lo que dijo Fioriti en su columna en el diario El Clarín: acá el que manda soy yo y al que no le gusta, dijo Milei frente a su staff de ministros, no vamos a echar a Manuel, es una persona honesta y lo están atacando injustamente, no lo vamos a tirar por la ventana por los periodistas de mierda que tiene este país, dijo el presidente de la Nación, opinión que ya, digamos, no genera absolutamente nada. Y ahí Patricia Bullrich lo interrumpe y le dice: perdón, presidente. Y un Milei visiblemente enojado, irritado, desencajado, como suele estar en estos últimos días, le respondió de mala manera a la senadora, dijo: no me interrumpas, estoy hablando y dando instrucciones. Cuando terminen de hablar los voy a dejar solos para que hablen de lo que quieran. Vamos a sostener a Manuel. Prefiero perder una elección antes que echar a un inocente. La primera pregunta que habría que hacerse es por qué el presidente de la Nación cree tanto en la inocencia de Adorni cuando no hay ningún elemento para ello, o al menos no hay ningún elemento que sepamos. Ahora, si hay algún elemento por el cual Adorni sea absolutamente inocente, ¿por qué no se presenta? En esa misma reunión de gabinete, Patricia Bullrich le preguntó a Adorni cuándo iba a presentar la declaración jurada, si ya la tenía lista, y Adorni le dijo que rápido, que pronto, pero no dio ninguna precisión como viene haciendo. Ahora, ¿por qué, si es inocente, si no tiene nada que ocultar y si están todos los papeles, Adorni no presenta de una vez por todas su declaración jurada, que está perjudicando básicamente al gobierno? Y acá no es cierto que esto sea una cuestión del periodismo, ¿no? Esto no es una cuestión del periodismo. El tema Adorni está en la justicia. El presidente lo que tendría que preguntarse es qué es lo que está pasando en algún lugar de las entrañas de su propio gobierno para que los periodistas tengamos tanta información sobre el tema. Yo empezaría por ahí. Yo le preguntaría, por ejemplo, tal vez le pediría alguna explicación al ministro de Justicia, si fuera Milei,
Juan Bautista Maíquez, porque hay algunos que dicen que Maíquez no estaría cumpliendo con la principal misión por la cual se lo puso como ministro de Justicia, que es justamente contener algunos sectores de la justicia que parecen, al día de la fecha, bastante incontenibles. Bueno, pero ahí lo teníamos al presidente enojado con los periodistas, peleándose con los periodistas oficialistas, como Trebuch y como Majul, en un canal oficialista, ¿no? En un lugar donde las entrevistas son conversaciones amigables. Ahí se estaba peleando el presidente porque obviamente pueden ser periodistas oficialistas, Trebuch y Majul, pero no son tontos. O sea, llegan hasta un límite. Y ahora lo vamos a escuchar a Adorni, porque después que sale, esto es bueno, esto es interesante, el jueves por la noche Adorni va a Neura, va a hablar con Alejandro Fantino. Fantino dijo que había avisado que él no le iba a hacer una entrevista, que iba a hacer una charla entre amigos. Fue desopilante la charla entre Adorni y Fantino, ¿no? Adorni se presentó, diría yo, como un apretador, casi como un extorsionador. Y cuando Fantino, en una de las pocas preguntas que le hizo, casi como para acordarse que es periodista, le preguntó sobre la declaración jurada y dijo esto, Adorni. Yo no puedo porque al estar todo bajo investigación judicial, cualquier cosa que yo diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la justicia. Y no lo voy a hacer. Y no me importa la carnicería mediática en la que me metieron, porque no lo puedo hacer. No voy a obstruir el trabajo de la justicia. La justicia va a aclarar todo, y cuando la justicia aclare todo, mirá que ahí sí voy a hablar. Adorni dice que no puede hablar sobre la declaración jurada y no la presenta porque se puede interpretar como que él está intentando obstruir la justicia. Es mentira, esto es mentira, no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión legal, no tiene absolutamente nada que ver con la instrucción de la causa que lleva el fiscal Policita, delegada por el juez Ariel Lijo, el mismo juez Ariel Lijo que Milei ha propuesto como integrante de la Corte Suprema y que todo el mundo estábamos escandalizados porque es uno de los jueces más cuestionados del fuero federal. Ahora, Adorni puede presentarse incluso espontáneamente ante la justicia, decirle, mire, yo tengo conocimiento que estoy siendo investigado y que estoy siendo imputado en el delito de enriquecimiento ilícito y vengo antes que el señor juez me lo pida a dar las siguientes explicaciones, y las da. Bueno, nada de eso hace. Uno, ¿qué puede pensar a esta altura? Que están dibujando la declaración jurada. Eso es lo que estamos pensando todos. Que el tipo está dibujando las declaraciones juradas y que probablemente aparezcan 4 o 6 jubiladas, aparezcan un montón de mutuos, es decir, de préstamos, donde va a intentar justificar todo aquello. Ahora, fíjense qué contradicción, porque Adorni dice, che, yo no voy haciéndose casi el republicano, yo no voy a hablar de mi declaración jurada, a presentar mi declaración jurada porque se puede malinterpretar como que estoy interfiriendo con la justicia porque soy el jefe de gabinete. Ahora, ya se comprobó que le mandó desde su propio teléfono celular mensajes al constructor Tabar para ofrecerle sus abogados antes de la declaración testimonial que dio Tabar, y donde dijo que las refacciones en la casa de Adorni habían costado algo así como $245.000, dejó el celular y dijo, dio las claves, dio todo para que se lo peritaran. Es impresionante lo de Adorni. O sea, la desfachatez y la caradurez. Ahora, a mí, más grave que Adorni, me parece lo que está haciendo el presidente, ¿no? Que le está dando un manto de impunidad al mismo tiempo que se llena la boca, en una contradicción flagrante, diciendo que este es un gobierno ético y no me acuerdo qué otra palabra, y moral, ¿no? Que tiene como prioridad la moral y la ética. Un delirio, una contradicción gigantesca. Vamos a escuchar otra parte de Adorni, una parte que también se puede interpretar como una suerte de mensaje mafioso diciendo, bueno, si yo me caigo se caen todos conmigo,
cuando él dice, yo soy un pedazo de Milei. Esto es porque yo soy un pedazo de Milei. Y en ese pedazo de Milei es pegarle el cinturón abajo del cinturón a Milei. Es lastimar a Milei. Esta es una frase, esto es un título muy lindo, importante e interesante. Mira, o sea, vos te considerás una parte de Milei. Si te pegan a vos, le están pegando a Milei. Pero, claro, no tiene ningún sentido pegarme a mí. ¿Por qué me vas a...? ¿Qué sentido tiene usemos la razón? A ver. ¿Qué sentido tiene pegarme? ¿Qué sentido tiene meterte con mi familia, con mi intimidad? ¿Cuál es el sentido? Y qué sé yo, sos el jefe de gabinete de ministro de Milei. Lo fueron otros y no pasó esto. O sea que esa no es la explicación. Está bien, te pueden decir los otros, bueno, qué sé yo, no está... sé, te lo pregunto, digamos, tal vez vos me tenés que dar la respuesta, no yo. Bueno, no sabemos qué pedazo de Milei es Adorni. Pero ¿qué quiere decir? Digamos, ¿a quién le está mandando un mensaje Adorni? Porque a alguien le está mandando un mensaje, esto no se dice porque sí. ¿Le está mandando un mensaje al propio presidente? ¿Le está mandando un mensaje a Patricia Bullrich? ¿Le está mandando un mensaje a Santiago Caputo? ¿A quién le manda un mensaje diciendo yo soy Milei? No tiene sentido tocarme a mí, lo están tocando a él. ¿Milei entiende esto? ¿Está extorsionando a los hermanos? La verdad que no sé, pero el tono y las declaraciones son bastante fuertes. Un mecanismo parecido, no vamos a pasar el corte, pero un mecanismo parecido tuvo Milei con el caso de Cristina Pérez, con quien era amigo de Cristina Pérez, del marido Petri. Se iban a ir de viaje, creo que al Caribe, y finalmente, Milei dijo que ella lo había traicionado y ella salió a responderle, me parece que bastante bien, ¿no? A pesar de ser una persona bastante cercana al gobierno, le contestó, diría yo, con clase, con educación, con todo lo que no tiene este gobierno libertario. Pero, ¿a quién está mandando frases? O mensajes, mejor dicho, no frases, el jefe de gabinete? El viernes, antes de la reunión de gabinete a la que yo hice mención, el gobierno, en un desesperado intento por retomar la agenda comunicacional del gobierno y por tratar de hacer ver que tiene, diría yo, iniciativa, convocó a una conferencia de prensa en la sala de prensa de la Casa de Gobierno. Pero una conferencia de prensa insólita, donde Manuel Adorni, vocero y jefe de gabinete, apareció acompañado de el ministro Luis Caputo y de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva. Estaba flanqueado por ellos. Y dijeron, bueno, esta conferencia de prensa va a estar acotada a 2 o 3 temas. Al ministro de Economía le van a poder preguntar sobre el nuevo RIGI o Super RIGI, y a la ministra Monteoliva le van a preguntar sobre, entiendo yo, la lucha contra el narcotráfico o alguna cosa por el estilo. Obviamente los periodistas de la sala de prensa de Casa de Rosada no son ningunos bobos, no son ningunos improvisados, no son principiantes en todo esto y saben cómo preguntar, y cuando los chicaneas saben cómo devolverle la chicana. Fue una estupidez lo que hizo el gobierno, porque resultó en algo peor a lo que se habían, imaginado, ¿no? Y ahora vas a escuchar, y esto es muy interesante porque esto va a desembocar en otro tema que puede ser aún más grave, al acreditado de Cadena 3 que se llama Ariel Rodríguez, y mira cómo pregunta, escucha. Ariel Rodríguez de Cadena 3. Bueno, voy a dirigirme al ministro de Economía, Luis Caputo, teniendo en cuenta el anuncio que acaba de hacer, un anuncio muy importante, sin precedentes para la historia de la Argentina, que tiene que ver con el RIGI. Yo, por lo menos por lo que estuve hablando, no coincido con lo que usted ha relevado en el exterior. Aquí los empresarios argentinos hablan del riesgo Adorni y ayer, sin ir más lejos, en una reunión que hubo sobre la Unión Europea, los empresarios la felicitaban a la ministra
a la ex ministra Patricia Bullrich por lo que dijo el jueves intimando al jefe de gabinete que presente su declaración jurada. No estoy tan seguro que sea un hecho nimio como usted acaba de describir. Y otro tema más, si me permite, preguntarle a cualquiera de los tres que quiera responder si cobran sobresueldos o si han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión en este gobierno. Ariel Rodríguez mete un tema que está sobrevolando el escándalo Adorni desde que comenzó esta crisis. ¿Se cobran sobresueldos en el gobierno? ¿Se están cobrando, los ministros cobran sobresueldos en el gobierno? Esto ya pasó en la época de Carlos Menem. De hecho, algunas veces voy a contar la anécdota, yo fui testigo y me tomó declaración, por una investigación que habíamos hecho en Radio América, creo, me tomó declaración el controvertido y ya fallecido juez Norberto Yarvide. Y creo que hace poco la Corte terminó por absolver a Cavallo por el paso del tiempo, porque ya había prescripto la causa. Pero bueno, mete este tema, porque hay algunos que dicen que esto puede, digamos, que la crisis de Adorni es una crisis que puede estar envolviendo a todos porque la plata que Adorni habría utilizado, a mí me parece mucha igual, mucha, pero que la plata que podría haber utilizado Adorni para los viajes, para la casa, para el departamento, provendrían de sobresueldos con origen en la CIDE. Eso es lo que dicen, muchos. Fíjate cuál es la reacción cuando el colega Ariel Rodríguez, que veíamos recién, le pregunta a Luis Caputo sobre los sobresueldos. Adorni no lo deja contestar a Caputo. Y sucede lo siguiente. Perdón que me meta, pero hoy la verdad que la conferencia es sumamente relevante. El tema del Superrí, denominado Superrí, podría generar una mejora en la calidad de vida de todos los argentinos por décadas hacia adelante. Y lo que hemos hecho, lo que ha hecho la ministra Monteoliva o lo que está haciendo en materia de incautación de droga y de la lucha contra el narcotráfico, que tanto tiempo nos ha tenido contra la pared a los argentinos, especialmente en algunas zonas del país, me parece que amerita, más allá de la buena voluntad de los ministros, como recién de Caputo, de poder responder cualquier tipo de preguntas, queremos que sea agenda cerrada porque entendemos la relevancia de los temas y si hacemos la conferencia de prensa con 2 ministros de la Nación exponiendo 2 temas tan importantes como estos, me parece que habría que aprovechar, digamos, el momento para, más allá de la introducción que hiciste sobre el RIGI, no preguntaste nada sobre el RIGI, entonces sería... Bueno, casi como que se desespera Adorni, se mete ahí, ¿no? Que no tenía nada que ver porque era apenas un presentador de ministros. No lo deja responder a Caputo. ¿Será porque tenía miedo que Caputo dijera algo inconveniente? Bueno, fíjense ustedes que ahí, en esa conferencia de prensa, hay 3 ministros, de hecho el jefe de gabinete lo es, hay 3 ministros, o 2 ministros y un jefe de gabinete, y ninguno de los 3 es capaz de decir, no cobramos sobresueldos, no se cobran sobresueldos en este gobierno. Nadie dice nada. O sea, Adorni se mete, ¿no? Adorni se mete y los demás se quedan callados. No dicen absolutamente nada. Y esto me lleva a un fragmento de un reportaje que le hicieron al politólogo Andrés Malamud en Infobae, hablando de sobresueldos, ¿no? Y que siempre se cobraron sobresueldos y que él sospecha que en este gobierno también se cobran sobresueldos. La cuestión es esta, si todos los ministros, no todos, de vuelta, me consta que hay ministros que no cobran sobresueldos. Okay. Pero si la mayoría cobra sobresueldos, si dejan caer a uno, van a terminar cayendo todos, porque se va a terminar sabiendo. Contá qué es un sobresueldo. Un sobresueldo es el dinero que vos ganás por fuera del salario oficial. Hay muchos mecanismos para pagar sobresueldos, que pueden ser más o menos legales, pueden ser grises. Pero el sobresueldo te lo puede pagar la CIDE. Pero la CIDE tiene fondos para usar plata sin pedir factura. Están para eso. En vez de contratar espías, le duplican o le triplican el sueldo a un ministro que tiene el sueldo congelado. Puede ser un ente cooperador.
Los entes cooperadores son organismos paraoficiales que están en varios ministerios, Interior, Justicia, ustedes lo pueden seguir, Economía, que tuvieron como función precisamente complementar los salarios que no podían ser subidos porque era antipático. Puede ser los organismos internacionales, el BID, la CAF, que tienen viáticos. Te invitan a una conferencia en Washington y te dan un montón de plata para que vos vivas con eso y vos vivís con menos de eso. Y te lo pregunto concretamente, ¿hay en este contexto tan particular sobresueldos en la República Argentina? Por supuesto que sí. ¿Sí? Vos fijate el sueldo de un ministro y decime si se puede vivir con eso al nivel que tienen ellos. Es interesante lo de Malamud, porque nadie va a pensar que Malamud es parte de una orga para buscar pauta. Digo, a propósito, uno ya está cansado de que la explicación sea siempre la misma. Los periodistas están enojados porque le sacamos la pauta. Por Dios, ¿por qué no se dejan de joder con eso? Ya es un fetiche. Lo han convertido en un mantra, esa idiotez. Nadie está enojado porque hayan sacado porque la pauta se la dan por otro lado. Se la dan a través de YPF, de aerolíneas. Por ahí está la pauta. Pero bueno, este podcast no recibe pauta. Los únicos fondos que reciben Micromundos es de parte de la billetera de todos ustedes. Así que cuando tengan ganas nos invitan con un cafecito. Ahí en el graph hay QRs para que nos inviten con un cafecito y nosotros encantados que, digamos, que la pauta provenga de ustedes. No recibimos pauta de nadie. Bien, lo de Malamud es interesante, ¿no? Porque esto siempre ha ocurrido, ¿no? Y él ahí explica las diversas formas. ¿Qué va a pasar con Adorni? Es difícil de saber. ¿Va a persistir el presidente manteniéndolo en el cargo? Por ahora sí. Yo creo que lo que está apostando Milei, y vaya a saber quién, es que el tema aburra. Me parece que es eso, porque otra explicación no lo encuentro. ¿No? Directamente que los medios, que los periodistas nos cansemos del tema. Lo cierto es que también es verdad que el gobierno está empantanado, que ningún ministro, y esto lo vimos cuando veíamos el fragmento de la conferencia de prensa, hubo otros colegas que fueron en la misma línea, ¿no? De hacerse, bueno, Rigui está bárbaro, pero contame esto. O sea que el gobierno ya no puede dar ni siquiera una conferencia, o sea, tan empantanado está el gobierno, tan paralizado está el gobierno, que es lo que dice Patricia Bullrich, que ella ni siquiera puede dar una conferencia de prensa. Ya ni siquiera puede meter un tema de agenda. O sea, ya un tema como que podría ser importante, como el Super Rigi, ya ni siquiera lo puede meter porque nadie está con el tema ese. Y si el mes que viene baja la inflación, bueno, es un tema que va a ser importante y que el gobierno va a querer difundir frente a la suba constante de la inflación en los últimos meses, y no va a tener repercusión, o va a tener muy poca repercusión. Mientras tanto, y ahora se viene el escándalo Reidel, que yo no tengo mucho tiempo ahora para hacerlo, pero se viene ese escándalo. Está empezando, es un escándalo que está comenzando, ¿no? Y que seguramente va a tener bastante repercusión. No tanto como la de Adorni, porque Reidel era un funcionario oscuro del cual poco se conocía, pero ¿se acuerdan que fue ese funcionario que digo, la Argentina tiene de todo, el único problema es que tiene argentinos? Ese cancherito, bueno, ese cancherito usaba la tarjeta, ¿no? De la tarjeta oficial como si fuera la tarjeta de él. Mejor dicho, como si fuera la tarjeta de él, no. Creo que también sacó un crédito del Banco Nación, de esos créditos tan sospechados. La economía sigue, a pesar que el gobierno está empantanado. Y los efectos perniciosos de la economía de Milei también siguen. Y acá, lo que vas a ver ahora en este tramo es a la dueña de un frigorífico en Moreno que tenían que tomar a 60 personas. Fue gente de 70 años a buscar trabajo. Decía que la cola daba 3 veces la vuelta a la manzana. Escuchá su testimonio. Pareció fuerte ver hombres y mujeres de 60 años que vengan a buscar trabajo. Cuando uno piensa que ya crió los hijos, que ya está con los nietos y que se puede aflojar, esta gente recién quiere empezar a construir algo, quieren un trabajo. Eso me impactó. Personas de 60, 65 años. Abuelas vinieron a buscar trabajo, abuelos.
Y después la generación, ¿no? A partir de 18 años, los chicos, cualquier cosa, los ojos, las miradas de la gente, como cansada también. Estuvieron todo el día acá, filas interminables. La fila se hizo como una espiral, la fila. Porque dio la vuelta a la manzana una vez, volvió a dar la vuelta a una manzana, volvió a dar la vuelta a la manzana, que yo no sabía dónde estaba el principio y el fin de la fila. A mí que me digan lo que quieran, que venga cualquier erudito en economía, en liberalismo, vamos a suponer que esta gente no es liberal, pero no importa, vamos a darles ese beneficio, a explicarme que lo que está pasando está bien, que lo que está pasando es bueno. Que alguien me venga a explicar por qué para ir a una transición o ir a un país mejor tenemos que romper todo lo que había. ¿Por qué nada de lo que había sirve? Mirá lo que tenemos. Está pasando esto. Y están pasando cosas peores. El avance en el narcotráfico es impresionante. Porque como el Estado se va retirando de un montón de lugares, lo que empieza a pasar es que esos lugares los empieza a ocupar el narcotráfico. Y cuando nos enteremos, cuando nos avivemos de esto, vamos a tener un problema muy, pero muy serio. Me parece que Milei, me parece a mí que todos los tiempos del proceso político que encabeza Javier Milei se aceleran con respecto a otros procesos políticos. O sea, el kirchnerismo, hasta su decadencia, tuvo 16 años, ¿no? Con una interrupción en el medio que fue Mauricio Macri. Pero tardó en llegar a su decadencia. Independientemente que te guste o que no te guste el kirchnerismo, pero lo cierto es que tuvieron 4 presidencias, ¿no? Néstor, 2 de Cristina, Alberto Fernández. Que esa fue la decadencia. O sea, el gobierno de Alberto Fernández marca la decadencia, ¿no? Del kirchnerismo. Después lo tuviste a Macri, que fue un intento que no funcionó y que probablemente este sea el segundo tiempo de Macri. No de Macri persona, sino del macrismo o de las ideas de Macri, ¿no? Ahora, por ejemplo, Menem tuvo 10 años hasta que llegó la decadencia. En el caso de Milei, lo que estamos viendo es que la decadencia está llegando demasiado rápido. Es muy rápido la descomposición del gobierno. Y creo yo que si de aquí a octubre del año que viene, que como yo decía en el comentario de la semana pasada, para algunos falta mucho, para otros falta muy poco, si Milei no consigue que haya una mejora sustancial en el bolsillo de todo el mundo, va a ser muy difícil que consiga la reelección. Y alguno me va a preguntar, ¿pero quién se le va a oponer? Todavía no hay nadie. Todavía no hay nadie. En los procesos políticos, cuando se empiezan a descomponer, primero es una cuestión de ideas, de cuestionamientos, de empantanamientos. Lo que estamos viendo ahora sería como un primer estadio de esa decadencia. Las personas vienen después. Los que van a llevar a cabo el nuevo proceso político vienen después. Yo no estoy diciendo con esto que la reelección de Milei sea algo que está definitivamente terminado. No digo eso. Lo que digo es que Milei por este rumbo, pegándose a Adorni, una persona que ya todo el mundo sospecha de chorro, de corrupto, de casta, si no hay una mejora económica, me parece que su posibilidad de ser reelecto quedan reducidas prácticamente a nada. Porque también vamos a ser honestos. La sociedad argentina le importa la corrupción cuando hay problemas económicos. Si acá todos estuviéramos los bolsillos llenos, a nadie le importaba la corrupción. Esto pasó con el menemismo y pasó durante una parte del macrismo, aunque el macrismo no tuvo tantos escándalos de corrupción. Entonces, lo que está pasando, Milei estaba en la gloria hace muy poco tiempo. Hace 6 meses Milei estaba en la gloria. Y hay algo que a mí me parece muy interesante. Hace 3 meses o 4 meses tuve la oportunidad, tal vez más tiempo, de escuchar a Lopetegui, uno de los ex vice jefe de gabinete de Mauricio Macri. Muy interesante escucharlo a Lopetegui.
No, más tiempo, hace mucho más que lo escuché. Me invitaron a una comida donde estaba él, y realmente me pareció un tipo muy interesante. Lopetegui explicaba, dice, nosotros ganamos la elección de medio término en octubre, y en abril teníamos una corrida, y estábamos en una crisis con el gobierno. Fíjense ustedes que Milei gana en octubre, arrasa, pinta el país de violeta, y en abril, marzo, abril, tiene la crisis de Adorni. Y además de la crisis de Adorni, se juxtapone los resultados económicos que cada vez son peores. A ver, dejo de lado la energía, el petróleo, la minería, todo eso, Neuquén, Vaca Muerta, pero que todo eso no hace a la mayoría del país. Entonces, más o menos hasta en los mismos tiempos. Lo que pasa que da la impresión que la velocidad a la que iba la crisis del macrismo era mucho más lenta, y la velocidad a la que va la crisis que envuelve al gobierno de Milei es casi supersónica, ¿no? Entonces yo quería dejar un poco esta comparación de este análisis, y que espero que el tema Adorni vaya encontrando una solución, porque si no es una crisis que se va a agravar mucho más todavía. Y la verdad es que no me atrevo a contarles las cosas que me estoy imaginando. Bien, hasta acá llegó este episodio de Micromundos. Gracias por estar del otro lado. Síganos, recomiéndennos. Nosotros vamos a estar muy contentos. Queremos seguir creciendo y queremos seguir haciendo periodismo. Más que nunca creo que aquellos que somos independientes, que nos gusta, que tenemos pasión por las noticias, pasión por la política, por los temas de actualidad, que tenemos pasión por comunicarlo, me parece que tenemos que estar laburando cada vez mejor. Así que, bueno, frente a un montón de amenazas y de gente que está muy enojada con el periodismo, nosotros vamos a seguir acá haciendo lo nuestro. Y estamos muy contentos de hacer lo nuestro, así que tennos una mano mirándonos, y por supuesto también marcándonos los errores que podemos tener, que desde ya que los periodistas no somos perfectos, podemos tener errores, tenemos errores, más allá que uno haga todo lo posible, digamos, para aprender de los errores. Así que gracias, nos reencontramos la semana que viene, y no se olviden de ensobrarnos, no se olviden de invitarnos con un cafecito para financiar este proyecto que se llama Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón, muchísimas gracias.